se festeja el 5 de mayo en, en los Estados Unidos y ver algunos antecedentes de esto para pues entender el porqué de estos festejos. Pues tienen ustedes que cuando México se vuelve un país independiente en 1824, había muchos conflictos internos entre quienes la gente pudiente y que conservaba el poder en México, pues estaban conflictuados, sobre todo, tristemente como ahora, por ideologías. Existían los conservadores y los liberales. Los conservadores que querían, algunos de ellos todavía en aquel tiempo, pues que México fuera un imperio o una monarquía. Los liberales que querían un gobierno como el que se había formado a través de Estados Unidos en 1800, bueno, después, 1880 y tantos, con el triunfo de la independencia, de la guerra de independencia de Estados Unidos, es decir, un gobierno democrático, federal, etcétera. Y estaban los grupos en México peleándose por ver quién o cuál de sus ideas era la que debía prevalecer para organizar el país. Y así en este mare magnum de pleitos, en donde ahí tuvo mucha intervención el presidente Santana, Antonio de Santana, que algunas veces era conservador y cuando le convenía era liberal y etcétera. Y pues la verdad es que Estados Unidos aprovechó toda esta confusión que había en México. En su momento invadió México y nos quitó una cantidad enorme de territorio en una guerra de la que ya he hablado con anterioridad y posiblemente volvamos a hablar en otro momento, en 1848. Fue en 1848 cuando se firmó el Tratado Guadalupe Hidalgo, en donde se establecía la frontera entre México y Estados Unidos, una frontera muy, muy similar a la que ahora vemos, salvo con alguna detalle ahí en la Mesilla, Nuevo México, de la que tal vez valdría platicar, valdría la pena platicar porque tiene su historia muy especial. Pero en fin, a lo que quiero ir es a lo siguiente. Las tierras del norte de México, desde, desde Durango hasta el norte de California y hasta Texas, el norte de Texas, y toda la tierra intermedia, pues había sido colonizada por españoles y quienes quedaron, o por descendientes de españoles, y quienes quedaron ahí, pues eran mexicanos. Es decir, en 1848 había tal vez más de 100,000 mexicanos, o cuando menos decenas de miles de mexicanos que habitaban ese territorio que abarcaba desde el Atlántico hasta el Pacífico en esa zona.